Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la histología del sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso nos vamos a encontrar con dos grandes grupos de células: las células de la neuroglía, también llamadas células de apoyo o de soporte, y las células nerviosas, también denominadas neuronas. Las células de la neuroglía son las responsables de brindar el apoyo y el soporte tanto físico como químico a las neuronas, y las neuronas son las encargadas de liberar el potencial de acción o impulso bioeléctrico. Dentro de las células de la neuroglía encontramos dos grandes grupos de división: las células de la macroglia y las células de la microglia, teniendo en cuenta su tamaño. Dentro de las células de la macroglia encontramos a los astrocitos, a los oligodendrocitos y a las células ependimarias. Más adelante veremos en detalle la función de cada una de estas células. Y luego tenemos a las células de la microglia o simplemente la microglia, que son células encargadas de la reparación del tejido dañado. Las neuronas, como ya mencionamos, son las encargadas del impulso bioeléctrico. Y en estas fotografías de preparados con tinción, lo que estamos visualizando aquí es cuerpo neuronal, axón neuronal, y luego nos encontramos con todo este tejido circundante que representa o simplemente es la neuroglía o células de apoyo o de soporte. Nuevamente aquí exactamente lo mismo: cuerpo neuronal, todo lo que se encuentra alrededor son células de apoyo, de soporte o neuroglía, y aquí exactamente lo mismo. En este caso estamos viendo neuronas de tipo piramidal con dos prolongaciones, ¿sí? Son neuronas bipolares. Luego nos encontramos las neuronas, que están constituidas por todos estos componentes que se visualizan aquí. Presenta un cuerpo, soma, o también denominado pericarium, un axón, cilindro eje, o también denominado banda de Remak. Presenta unas prolongaciones en formas de arborizaciones que se denominan dendritas, un botón terminal o también denominado teledendrón, y por último presenta, revistiendo al axón, una vaina de mielina, que es un complejo proteo-fosfolipídico. La función de la neurona entonces es la recepción del potencial de acción a la altura de su área receptora primaria, que son las dendritas, la integración de ese potencial de acción a la altura del pericarium, la conducción del potencial de acción o impulso bioeléctrico a partir del axón, y por último la transmisión de ese potencial de acción en el teledendrón. Pasamos ahora a hablar de los tipos de neuronas que existen. Existen muchas clasificaciones de las neuronas de acuerdo a diferentes parámetros. Aquí nos centraremos en la clasificación de las neuronas en lo que concierne a la cantidad de prolongaciones que presentan. En principio, visualizamos aquí un tipo de neurona concreto, que es este que está aquí, que recibe el nombre de neuronas bipolares. Las neuronas bipolares se denominan así ya que tienen dos prolongaciones axónicas, una que se dirige hacia el sistema nervioso central y otra que se dirige hacia el sistema nervioso periférico. Estas células bipolares generalmente se encuentran en vías sensitivas, como por ejemplo en la vía coclear, vía vestibular o en la vía visual, en las células de la retina, células bipolares ganglionares de la retina. Por otro lado, nos encontramos aquí con unas neuronas que reciben el nombre de neuronas pseudo-unipolares, ya que presentan una sola prolongación axónica, pero que ésta rápidamente se divide en dos diferentes entre sí. Se bifurca en forma de T o en forma de Y, de Y. Por lo tanto, estas se denominan neuronas pseudo-unipolares. Por lo general, este tipo de neuronas se encuentran presentes en el asta anterior de la médula espinal. Y luego, por lo demás, nos encontramos con neuronas multipolares, que son las que más frecuentemente se encuentran en el sistema nervioso, que presentan multiplicidad de prolongaciones tanto dendríticas como axónicas, y de allí su nombre. Estos tipos de neuronas se van a encontrar por lo general a la altura del sistema nervioso central, específicamente el encefálico, o a la altura de la médula espinal. Son neuronas multipolares. Por lo general, todas las neuronas van a tener o bien una sola prolongación axónica y varias prolongaciones dendríticas. Pero hay dos excepciones bien claras y que hay que conocer, que son las células granulosas del bulbo olfatorio y las células de la retina. Unas células específicas de la retina que se denominan células cromatófiras carecen de prolongaciones axónicas. Son dos excepciones bien distinguidas entre sí. Ahora bien, pasemos a hablar del soma o pericardio, también denominado simplemente cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal presenta forma circular o circunferencial y en su interior va a tener el núcleo celular, en donde se encuentra el ADN albergado. En este cuerpo neuronal se va a llevar a cabo la producción del potencial de acción, y este se caracteriza por presentar una multiplicidad de organelas muy importantes para el funcionamiento neuronal. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un núcleo que se encuentra
bien distinguido de los demás sectores del cuerpo neuronal por una membrana que se denomina membrana nuclear o simplemente nucleoplasma. En este nucleoplasma vamos a encontrar ARN, ácido ribonucleico, y por dentro del nucleoplasma nos vamos a encontrar específicamente con el ADN, nos vamos a encontrar con la información genética que se encuentra en forma condensada y en forma activa. Por fuera nos vamos a encontrar con varias organelas muy importantes, como por ejemplo los aparatos de Golgi. Los aparatos de Golgi son una serie de vesículas de forma ovoide o de forma circular, aplanadas entre sí y que cumplen la función de acoplar los carbohidratos con las proteínas. Y de esta manera sintetizan un complejo que se denomina proteoglucano o glucoproteína. A su vez también, dentro del soma pericarium, vamos a encontrar nosotros con unos ribosomas libres que se denominan sustancias de Nissl, que están conformados por los cuerpos de Nissl, ¿sí? Son simplemente ribosomas libres encargados de la síntesis de proteínas. De este soma o cuerpo neuronal ya sabemos que se va justamente a prolongar una estructura tubular con un calibre uniforme que se denomina axón. Este inicia en este sector de aquí que se conoce con el nombre de cono axónico o cono de arranque. La característica del cono axónico o cono de arranque es que es amielínico y no va a presentar organelas. Pasamos ahora a hablar del axón. El axón es una estructura tubular prolongada desde el pericarium, soma o cuerpo neuronal. Este puede presentar una longitud muy alta, pudiendo medir hasta inclusive más de 120 centímetros. En el axón vamos a encontrar varias organelas, como por ejemplo el retículo endoplásmico liso, pero no vamos a encontrar nosotros aquí, en este sector, organelas encargadas de la síntesis de sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, no encontramos ribosomas, ni tampoco encontramos nosotros al retículo endoplásmico rugoso o granuloso. Bien, esto último es importante. Este axón se va a encontrar rodeado, en algunos casos, por una vaina de un complejo fosfoproteolipídico que recibe el nombre de mielina. La mielina tiene la función de aislar el impulso nervioso y de aumentar la velocidad de conducción nerviosa. Esta vaina de mielina lo que permite es la clasificación de los axones en dos diferentes: axones mielínicos o fibras nerviosas mielínicas con presencia de mielina y fibras nerviosas amielínicas. La diferencia entre ambas dos es que las fibras nerviosas amielínicas, a comparación de las fibras nerviosas mielínicas, presentan menor calibre y menor velocidad de conducción. En el interior del axón y próximos a lo que es el axolema, vamos a encontrarnos con los neurotúbulos y los neurofilamentos, que van a ser las estructuras citoesqueléticas propias del axón, que le confieren su forma y su consistencia. Los neurofilamentos y los neurotúbulos también se van a encontrar presentes a la altura del cuerpo o pericardio. Los neurofilamentos presentan un diámetro externo de 4 a 10 nanómetros, y los neurotúbulos un diámetro externo límite o máximo de 25 nanómetros. En estas ilustraciones podemos visualizar cómo, por ejemplo, hay claras diferencias entre las fibras nerviosas mielinizadas y las fibras nerviosas amielínicas. ¿Sí? Por ejemplo, estas son fibras nerviosas amielínicas, estas son fibras nerviosas amielínicas comparadas con fibras nerviosas mielínicas. El espacio entre vaina de mielina y vaina de mielina, conformada o sintetizada por la célula de Schwann en el caso del sistema nervioso periférico, va a recibir el nombre de nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier va a presentar allí en su constitución los canales de sodio regulados por voltaje. Y de esta manera se lleva a cabo un tipo de conducción nerviosa que recibe el nombre de conducción saltatoria, mediante el cual el impulso bioeléctrico salta, valga la redundancia, de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier y aumenta de esa manera la velocidad de conducción. Aquí nos encontramos con unas pequeñas prolongaciones de la vaina de mielina hacia el interior del axón que reciben el nombre de hendiduras de Schmidt-Lantermann. Aquí vemos distintos cortes de la conformación de la vaina de mielina rodeando al axón. Esto es el axón y esta es la vaina de mielina junto con la célula de Schwann, que aquí la podemos visualizar con un núcleo bien distinguido, que se encuentran rodeando de esa manera al axón neuronal de manera concéntrica a través de diferentes capas concéntricas. En esta acción ya mencionamos que no vamos a encontrar organelas encargadas de la síntesis de sustancias, pero sí vamos a encontrar, por ejemplo, filamentos de actina, que es una proteína que tendría relación entonces con el transporte de sustancias dentro del axón. Ya vamos a ver más adelante los tipos de conducción que se dan a la altura del axón. Encontramos un tipo de conducción anterógrado y un tipo de conducción retrógrado. Pasamos ahora a hablar de las células de neuroglía y vamos a comenzar con los astrocitos. Los astrocitos son denominados así ya que presentan numerosas prolongaciones que le confieren a esta una morfología de estrella, de allí su nombre de astrocitos. Los astrocitos se dividen en dos tipos:
astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos presentan un cuerpo de forma circular, regular y varias prolongaciones dendríticas. Estos van a llegar a las regiones aledañas del sistema nervioso y van a cumplir la función de reparar el tejido dañado y de permitir la comunicación de diferentes componentes entre las estructuras nerviosas. Los astrocitos fibrosos presentan menores prolongaciones que el astrocito de tipo protoplasmático y presenta un cuerpo más grande. Este se va a dirigir, por ejemplo, hacia los vasos sanguíneos que van a encontrarse perforando al sistema nervioso. La función de los astrocitos fibrosos no se encuentra bien distinguida, pero se podría decir que está relacionada con el transporte de sustancias. Aquí vemos otras ilustraciones. Encontramos aquí al cuerpo del astrocito y sus diferentes prolongaciones que le confieren la forma de estrella. Pasamos ahora a hablar de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a tener una función bien clara, y esta es la de sintetizar mielina en el sistema nervioso central. Aquí podemos ver el oligodendrocito con su cuerpo y sus diferentes prolongaciones dirigiéndose hacia los diferentes axones del sistema nervioso central. La característica de los oligodendrocitos es que un solo oligodendrocito puede generar o sintetizar mielina para de 2 a 200 axones nerviosos, mientras que las células de Schwann, por contraparte, solamente pueden sintetizar mielina para una parte o un segmento del axón. Aquí vemos nuevamente el oligodendrocito y sus diferentes prolongaciones dirigiéndose hacia la neurona para la síntesis de la mielina. Pasamos ahora a hablar de las células ependimarias. Las células ependimarias tienen origen mesodérmico. Aquí podemos ver claramente su disposición. Estas se van a encontrar rodeando el conducto central o conducto del epéndimo en la médula espinal y rodeando también, constituyendo el epitelio de revestimiento de los ventrículos encefálicos o cerebrales. Estas células van a tener unas prolongaciones que se denominan cilios y su función específica va a ser la de sintetizar líquido cefalorraquídeo y permitir la circulación de este líquido por todo el sistema ventricular del encéfalo y por el conducto del epéndimo en la médula espinal. Luego nos encontramos con las células de la microglia. Son de menor tamaño, presentan un tamaño de 20 micrómetros. Las de mayor tamaño eran los astrocitos. Tienen un cuerpo neuronal y numerosas prolongaciones en forma de pies que se denominan placas podálicas. Las células de la microglia es la de ser las defensoras del sistema nervioso. Presentan numerosas placas podálicas que lo que hacen es defender al sistema nervioso ante, por ejemplo, las neuroinfecciones o los daños de este tejido. Bien, ahora pasamos a hablar de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas no van a ser más que el conjunto de axones envueltos en un tipo de tejido específico que recibe el nombre de epineuro. Aquí nos encontramos nosotros entonces con diferentes fibras nerviosas, en este caso serían distintos axones. Cada uno de estos axones se encuentra rodeado por un tipo de tejido específico que recibe el nombre de endoneuro. Aquí podemos ver en este corte, en este preparado con tinción histológica, los numerosos axones dentro de la misma fibra nerviosa. Esos axones están rodeados por el endoneuro. Rodeando varios axones nerviosos, tendríamos nosotros al perineuro. Y por fuera del perineuro, rodeando a todos los axones que constituyen a la fibra nerviosa, tendríamos nosotros entonces al epineuro. El epineuro es un tipo de tejido conectivo que va a mantener conexiones con la dura madre y así también con la pía madre. A través de él van a perforar los vasos que se encargan de irrigar a estos axones que constituyen a la fibra nerviosa. Aquí tendríamos nosotros entonces al epineuro, por dentro al perineuro, y allí los numerosos axones nerviosos que van a ser encargados de la transmisión del impulso nervioso. Aquí nos encontramos nuevamente con otro corte de tinción histológica, numerosas fibras nerviosas, en este caso esta que se encuentra aquí está mielinizada, las demás que se encuentran por este sector se encuentran amielínicas, y estas células que están en tinción violeta son las células de Schwann, encargadas de la síntesis de mielina en el sistema nervioso periférico. Bien, en lo que concierne a la conducción nerviosa, este es un fenómeno que va a englobar tanto elementos nerviosos o eléctricos y elementos químicos. Encontramos dos tipos de conducciones nerviosas a la altura del axón, también llamado cilindro eje o banda de Remack. Encontramos un transporte que se denomina anterógrado, que va a ir desde el cuerpo hacia el botón terminal, o un transporte que es retrógrado, que va a ir desde el botón terminal hacia el cuerpo. La función del transporte retrógrado es permitir el reciclado de diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo, proteínas. El transporte anterógrado tiene dos, a su vez, modalidades.
una velocidad que se define como rápida y una velocidad lenta. La velocidad rápida es de 200 a 400 milímetros por día y la velocidad lenta es de 0,3 a 25 milímetros por día. En el caso del transporte retrógrado encontramos esta modalidad que es la modalidad rápida. Entonces, aquí nos encontramos con los fenómenos que se dan en el potencial de acción o en la transmisión de la conducción nerviosa. Aquí lo que sucede es que llega el potencial de acción a esta región, que es el bulbo que se forma en el teledendrón, que recibe el nombre de botón terminal. Esto estimula a las vesículas que se encuentran en este sector, almacenando diferentes tipos de neurotransmisores, como pudiesen ser la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, o diferentes tipos de neurotransmisores. Luego, esas vesículas van a liberar su contenido, es decir, los neurotransmisores, hacia esta pequeña hendidura que se encuentra aquí, este de aquí, que se denomina hendidura sináptica, que presenta una longitud, es decir, una distancia entre membrana presináptica y membrana postsináptica de 20 nanómetros. Se libera por exocitosis entonces el neurotransmisor y luego va a llegar a la membrana postsináptica, que se encontraría aquí. Por unas invaginaciones que va a producir la membrana postsináptica, se generan luego las vacuolas allí en la membrana postsináptica que van a almacenar ese neurotransmisor. Aquí interviene también el ingreso de calcio sobre la membrana postsináptica. Entonces, aquí vemos a las vesículas sinápticas, cómo van a liberar su contenido hacia, en este caso, el sarcoplasma, que es la membrana propia, que es el tejido propio del sistema muscular, y luego hará sinapsis, en este caso, en la placa motora terminal. En el caso de la placa motora terminal, el axón, antes de llegar hacia la fibra muscular, se va a ir desmielinizando, va a ir perdiendo su mielina y se va a dividir en diferentes eh, diferentes prolongaciones dendríticas. Estas van a llegar a una región de la fibra muscular que se encuentra invaginada, es una pequeña hendidura que se encuentra invaginada. Allí se forma la hendidura sináptica o la hendidura gap y se libera el neurotransmisor para que pase entonces a la fibra muscular. Un axón nervioso puede llegar a inervar hasta 400 fibras musculares o simplemente a 50 fibras musculares. En el caso, por ejemplo, de los músculos del ojo, inerva simplemente a 50 fibras musculares, pero en el caso de los músculos del muslo, inerva a 500 o 400 fibras musculares. Por último, pasamos ahora a hablar de los receptores sensoriales que se encuentran a la altura del sistema nervioso. Y en principio nos encontramos con este corpúsculo que recibe el nombre de corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner es un corpúsculo receptor superficial que se va a encontrar en la dermis, inmediatamente por debajo de la dermis. Tiene forma ovoide, claramente como aquí lo podemos visualizar, con una cápsula que lo rodea. Esta cápsula que rodea, en este caso al receptor de Meissner, va a diferenciar a las terminaciones nerviosas libres de las terminaciones nerviosas encapsuladas. El corpúsculo de Meissner forma parte de las cápsulas nerviosas de los receptores nerviosos encapsulados. Este corpúsculo de Meissner es un corpúsculo que se va a encontrar, o es un tipo de receptor que se va a encontrar a nivel táctil en las regiones que se encuentran desprovistas de folículos pilosos o se encuentran desprovistas de gran cantidad de vellos, como por ejemplo la palma de la mano o palma de los pies. La función es reaccionar a los estímulos táctiles de una frecuencia que se encuentra entre los 30 a 40 Hz. Por lo tanto, los corpúsculos de Meissner son eficientes para detectar un movimiento táctil en la piel. Luego nos encontraríamos nosotros con los corpúsculos de Ruffini, que son estos que se encuentran aquí. Los corpúsculos de Ruffini también van a ser receptores superficiales, aquí lo podemos ver, y van a tener la función de reaccionar a los estímulos táctiles de 200 a 300, de 250 a 300 Hz. Son receptores de adaptación rápida. Pero por otro lado tenemos aquí a los bulbos nerviosos, bulbos receptores, o también llamados corpúsculos de Krauss. Los corpúsculos de Krauss van a ser termorreceptores y reaccionan ante los estímulos del frío. Se van a despolarizar ante los estímulos del frío. Luego nos encontramos acá con otro tipo de receptor, en el cual encontramos aquí un axón amielínico dentro de una lámina de tejido conjuntivo. En este caso estamos viendo un corpúsculo de Golgi-Mazzoni. Este es un corpúsculo de Golgi-Mazzoni. La función de los corpúsculos de Golgi-Mazzoni es reaccionar ante los estímulos de aproximadamente menos de 200 Hz. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en siguientes videos. Saludos.